Buenas y bienvenidos a este Edufi Webinar en el que hablaremos de los Montes de Piedad. Comenzaremos con una breve introducción y terminaremos con una mesa redonda. Para más información pueden acceder al código QR que aparece en pantalla. También tienen los enlaces en la descripción del vídeo. Los Montes son organizaciones con más de 3 siglos de historia en España, que se caracterizan por su vocación social y su naturaleza no lucrativa. Su razón de ser es promover la inclusión financiera, un objetivo que materializan mediante la concesión de créditos con joyas como garantía. Así, ponen al servicio de los ciudadanos un sistema de financiación ágil, transparente y justo. Activos en España desde 1702, los Montes de Piedad son una alternativa financiera más para cualquier persona que necesita un préstamo inmediato. ¿Cómo es esto posible? Utilizando joyas elaboradas con materiales preciosos a modo de garantía para obtener un préstamo inmediato, a devolver a largo plazo. Sin duda, una actividad que perdura más de 300 años porque es justa y útil para su sociedad, donde presta su servicio. La operativa de los Montes de Piedad se caracteriza por su sencillez, transparencia e inmediatez. Así, cualquier ciudadano tiene acceso a un préstamo a cambio de prendas, es decir, joyas elaboradas con metales o piedras preciosas, sin necesidad de estudios de solvencia o garantías adicionales. El cliente se persona en las instalaciones del Monte de Piedad con sus joyas. Un tasador experto cuantifica su valor y, si el cliente está conforme con las condiciones de la operación, el préstamo se aprueba en ese mismo instante. Acto seguido, las joyas empeñadas se depositan en las instalaciones del Monte de Piedad y el cliente recibe el correspondiente recibo de tasación y su dinero. La finalidad del préstamo no necesita justificación alguna y la única limitación de cuantía es el valor de la alhaja aportada como aval. Los préstamos que ofrecen los Montes de Piedad suelen tener una duración de 12 meses, aunque transcurrido este plazo cabe su renovación. En el momento en que el propietario de las joyas devuelve el dinero, siempre dentro del plazo acordado, la recupera de forma inmediata. Ahora bien, ¿qué ocurre con las piezas de joyería que por cualquier motivo no son recuperadas? Previa comunicación a su propietario, los Montes de Piedad las sacan a subasta pública. El importe de la adjudicación se destina de la deuda existente y cualquier beneficio a mayores queda a disposición del propietario de las joyas. Lo cierto es que un 97% de las joyas empeñadas son recuperadas por sus propietarios, que conservan así su patrimonio. La devolución de los sobrantes de las subastas no es la única práctica que distingue a los Montes de Piedad de negocios dedicados a la compra-venta de artículos manufacturados con metales preciosos o de casas de empeño. Pero sí es un recordatorio perfecto de la diferencia de fondo que existe entre esta actividad de crédito social en comparación con otras actividades que sí tienen fines lucrativos. Esta modalidad de crédito está concebida con ese fin: que los clientes recuperen sus joyas y puedan volver en cualquier otro momento de necesidad de financiación. Sin más, pasamos a la mesa redonda, donde profundizaremos en estos temas. Bienvenidos a este webinar Montes y Educación Financiera, Retos y Perspectivas, organizado por Presea, que es la Asociación Española de Montes de Piedad, y por el proyecto de educación financiera EduFinet. Como se desprende, obviamente, del título del webinar, este va a tener por objeto una figura como los montes, una figura de gran raigambre histórico. Nos remitimos al préstamo pignoraticio o al empeño, el cual nos lleva a su vez a cuestiones que serán objeto de comentario en este webinar, como la inclusión financiera e incluso el papel que los montes pueden seguir desempeñando actualmente en la lucha contra la usura, que sigue siendo una realidad existente. Pretendemos añadir a todo este enfoque, como digo, un enfoque tradicional, pero que, dada su utilidad social, tiene que seguir siendo puesto de manifiesto, tiene que seguir siendo conocido por la ciudadanía, con el rol que la educación financiera puede desempeñar en esta puesta en conocimiento de los montes, insisto, sobre todo por la utilidad social que han desempeñado tradicionalmente y que, por supuesto, pueden seguir desempeñando y, de hecho, desempeñan en el momento actual y de cara a lo sucesivo. En cuanto a los intervinientes, van a ser 3
todos ellos personas ligadas con el mundo de los montes. Ana Soto Cósera, directora de Credimonte y secretaria general de Presea. Ana, bienvenida. Hola, Ramón ¿qué tal? Alba Blanco, director de Montecredit y presidente de Presea. Ramón, bienvenido igualmente. Muchas gracias. Y Santiago Gil de la Rosa, subdirector general de Montes, Comunicación y Patrocinio de Fundación Montemadrid. Santiago, gracias por acompañarnos también. Gracias a vosotros. El objeto de la sesión, por tanto, de este webinar va a ser mantener un coloquio partiendo de una serie de cuestiones que nuestros tres ponentes, obviamente, manejan perfectamente por la actividad profesional a la que se dedican. De modo que, sin más dilación, comenzamos. Ahí va la primera. En vuestra opinión, ¿cuál creéis que es la situación actual del sector de los montes? ¿Cómo creéis que funciona y hacia dónde se dirige? Ana, por ejemplo, podemos empezar contigo. Sí, bueno, pues la situación actual de los Montes de Piedad. Bueno, primero reseñar que en España, actualmente, bajo el paraguas de la Asociación Nacional Presea, que hemos dicho, de Montes de Piedad, estamos presentes en 27 ciudades españolas. O sea, realmente, aunque parece no es muy conocido, sorprendentemente, dado nuestro carácter histórico, pero sí que es verdad que tenemos una presencia bastante importante en España. Como comentamos, en 27 ciudades españolas estamos presentes bajo el paraguas de 7 fundaciones que actualmente están en funcionamiento. Esto es un indicativo de que efectivamente la situación actual de los Montes de Piedad es buena, es decir, sí que hay una presencia. Lo que pasa es que, bueno, verdaderamente, aunque, como ya he dicho, somos entidades históricas, pues a lo mejor no se nos conoce en la medida en la que verdaderamente nos gustaría que se nos conociera, ¿no? Por ejemplo, ahora pues esto es una buena oportunidad también para que la gente sepa que somos una alternativa más a las actividades financieras y, por tanto, la verdad que nosotros creemos que tenemos un sitio, un hueco importante para poder ayudar financieramente a cualquier sector de la sociedad, ¿no? Creo que nosotros, la verdad es que vamos dirigidos precisamente hacia este camino, ¿no? Al intentar demostrar o al mostrarnos a la sociedad como lo que hemos dicho, una alternativa más a la financiera, a la actividad financiera y que, por tanto, sí que podemos ser útiles en mucha medida a la sociedad, ¿no? Creo que tenemos, bueno, creemos que tenemos un futuro importante y en eso estamos, ¿no? Luchando para darnos a conocer más de lo que realmente todavía la gente, en realidad, casi se puede decir que no nos conoce en la medida que nos gustaría, ¿no? Pero vamos, en general creemos que tenemos un hueco y que, por tanto, estamos trabajando para ello. Muy bien, Ana, gracias. Y Ramón, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué añadirías a lo que nos comentaba Ana? Bueno, añadiendo a lo que comentaba Ana, pues hay alguna serie de datos que pueden ser llamativos, ¿no? Nosotros el año pasado, aunque estamos ya cerrando los datos de este año, ya casi llegamos a los 150 millones de euros en activo. Creo que es un dato bastante importante. Llegamos a más de 250.000 familias o personas, ¿no? Entonces, todos estos datos hacen, como bien indicaba Ana, 27 oficinas en toda España. Todos esos datos nos llevan a ver que tenemos un hueco, como dice Ana, ¿no?, en la sociedad y que el hueco además va creciendo, va evolucionando y va teniendo su sitio. Santiago. Yo casi empezaría por el principio que se suele decir, ¿no? Que seguro que muchas de las personas que nos escuchan en el fondo no tienen muy claro qué es un monte de piedad, ¿no? O un monte, a qué nos dedicamos, ¿no? Y simplemente por complementar con lo que ha dicho Ana y Ramón y dedicado a estas personas, pues bueno, son entidades sin ánimo de lucro, como comentaba Ana, que facilitan crédito a las personas de cualquier tipo a través del aval de su joya. Es decir, nosotros cómo funcionamos es que una persona trae su joya, un anillo, un reloj, un objeto ornamental de plata, se acerca a cualquiera de nuestras oficinas y en 10 minutos tiene un crédito. O sea, realmente es un tipo de crédito distinto al que estamos habituados a lo mejor a través de las
oficinas financieras, pero un crédito que, como estamos comentando, creemos que tiene todavía su hueco y que tiene además esa parte no lucrativa, ¿no? Que yo creo que le hace todavía más atractivo. No solo estás ayudando a una persona que puede requerir esta vía de financiación rápida e inmediata, sino que además todos los réditos que las entidades que gestionamos montes pues ganamos a lo largo del año van destinados a mantener la actividad de acción social y fundacional de estas entidades. Gracias, Santiago. Yo creo que es interesante para hilar con la siguiente cuestión que yo quería plantear. Al final te has referido principalmente a en qué consiste la actividad de los montes, pero realmente cuál es el elemento distintivo de los montes respecto de otras entidades, respecto de otros prestamistas que pueden llevar a cabo una actividad similar. Podemos comenzar por ti, Ramón. Hombre, hay un diferencial, ¿no? Sobre todo con otras entidades, como han indicado mis compañeros, lo más importante es que nosotros somos entidades sin ánimo de lucro, mientras que otras empresas con ánimo de lucro, ilícitamente formadas, pueden realizar o realizan no un empeño, como bien decimos, realmente ellos hacen una compra con derecho a recompra. Entonces, ahí está diferenciado claramente nuestro sector, nuestro producto del que pueden ofrecer estas otras entidades con ánimo de lucro, ¿no? Y yo creo que es el mayor de los diferenciales. Y también hay un aspecto que marca muchísimo todo esto, que es el interés, ¿no? Los tipos de interés, los TAEs, que si quieres más adelante podemos desarrollar. De acuerdo. Ana. Sí, bueno, básicamente es lo que comenta Ramón, es decir, el punto diferencial es que realmente hay empresas que también se dedican a dar préstamos, pero sobre todo los montes de piedad en su momento nacieron precisamente para combatir la usura, ¿no? Sorprendentemente, aunque parece que hoy en día ese término estaría denostado, nada más lejos de la realidad, porque realmente si comparamos las actividades o los préstamos que conceden los montes de piedad en relación a otro tipo de entidades, nosotros siempre hablamos que los montes de piedad, nuestro tipo de interés, como dice el compañero, como dice Ramón, el punto diferencial es que son intereses anuales, mientras que en otro tipo de empresas que también conceden préstamos son mensuales, es decir, hablamos de TAEs verdaderamente muy diferentes, ¿no? Que en muchas ocasiones, bueno, por no decir en todas las ocasiones, cuando hablamos de porcentajes mensuales, evidentemente se disparan los TAEs y realmente se puede considerar que es usura, ¿no? Y sobre todo también por lo que ha comentado el compañero, y es que realmente absolutamente todo lo que, digamos, se produce o los beneficios que se ingresan en los montes de piedad se revierten íntegramente en acciones o benéficos sociales y culturales que llevan a cabo en las fundaciones bajo las que están amparados los montes de piedad. Es decir, en ningún momento es una actividad lucrativa, sino todo lo contrario. No solamente ayudamos a las personas que necesitan en un momento determinado un dinero, sino que además se revierte de forma íntegra en la sociedad, ¿no? Es una cosa muy importante. Y precisamente aquí, enlazando también con esto, es donde es tan importante la educación financiera, ¿no? Porque realmente si la gente tuviera, digamos, esos conocimientos, pues podrían darse cuenta de las diferencias tan enormes que hay entre realizar una operación de préstamo en un monte de piedad o realizarla. Siempre hablamos, digamos, partiendo de la misma base, un préstamo que realmente sea con un pignoraticio de joyas, ¿no? La diferencia es enorme y precisamente la educación financiera aquí jugaría un papel muy importante porque ayudaría a la gente a tomar las decisiones correctas, ¿no? Y más beneficiosas para sí mismos. Entonces, sí que aportamos, sí que hay un punto importantísimo diferencial por las dos partes, tanto por el que obtiene el préstamo como para la sociedad que también se beneficia de la actividad de los montes de piedad. Bien, ahora volveremos sobre la educación financiera, pero sí me parece que es interesante
sobre todo para quienes nos estén siguiendo, que sean capaces de distinguir cuáles son esos elementos que concurren en los montes. Yo, José María, si me permite, sí, añadiría que creo que es un dato muy, muy importante, además que, bueno, la mayoría de los asociados en España también pertenecemos a una asociación internacional y parece mentira o no, lo imbricado, digamos, que está la manera de operar, ¿no?, con este tipo de entidades, da igual que sea en Latinoamérica, que sea en el centro de Europa, y es la recuperabilidad, es decir, con nosotros los clientes no pierden la joya. Tú, si vas a un compra-venta que te puedas encontrar por la calle, en la mayoría de los casos, por esos tipos de interés que puedan poner en ese llamado empeño, que en realidad es más bien un pacto de recompra, con los nuestros no tiene nada que ver. Nosotros, el 97% de las personas que acuden a nosotros recuperan su joya. Ese es un dato muy importante. O sea, las personas tienen claro que cuando vienen a nuestras oficinas lo que quieren es solventar un problema puntual financiero y una vez resuelto vuelven a por su patrimonio, ¿no? Y la verdad es que nosotros todos ponemos mucho interés en que esto siga siendo así y ponemos todas las facilidades para que estas personas, pues efectivamente, después de haber pasado este trance, pues recuperen su patrimonio, ¿no? Al final nos gusta decir que cuando estas instituciones son centenarias, tienen más de 300 años de vida algunas de ellas, pues es que es digamos, como un servicio justo, ¿no?, a la sociedad, es decir, es justo para la propia entidad, porque, bueno, tiene unos recursos para poder seguir existiendo después de tantos años y, por supuesto, para el cliente que acude a nosotros, que nos lleva acompañando, como digo, pues más de 300 años, ¿no?, en muchos casos. Yo creo que habéis mencionado algunas cuestiones muy relevantes. Las destaco a modo de resumen. En primer lugar, creo que la referencia a la inexistencia de ánimo de lucro ya aporta un plus a lo que es la actividad de los montes, en lo cual también nos lleva a lo que en su día representaron los montes cuando formaban parte de las estructuras, en sentido más amplio, de las cajas de ahorro, en las que tampoco había este elemento de búsqueda de beneficio o lucro. Por lo tanto, el beneficio, lo habéis comentado, pero creo que es interesante que lo confirméis. El beneficio obtenido, por llamarlo de alguna manera, finalmente termina repercutiendo en la propia sociedad. Esto es así. Exactamente. Que queráis. Exacto. Así es, así es. Yo, de hecho, por lo que has comentado de las cajas de ahorro, efectivamente las cajas de ahorro nacieron, bueno, lo primero que nació realmente fueron los Montes de Piedad. Y a partir de ahí ya se desarrollaron las cajas de ahorro. Como dice Santiago, efectivamente, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, Monte de Madrid tiene 320 años, creo que va a hacer ahora, ¿no? El de Valencia tiene 145, o sea, son todos montes, son todas instituciones centenarias, pero lo más importante es lo que acabas de recalcar, que efectivamente todos los beneficios se revierten íntegramente en la sociedad. Tanto en acciones culturales como benéficos sociales, es decir, en fin, tipos de ayudas incluso directas, ¿no?, a colectivos a lo mejor pues con ciertas dificultades. O sea, la verdad sea dicha es que es el diferencial más importante con relación a negocios que son particulares, que, oye, que tendrán su legalidad, no dudamos de ello, pero son empresas particulares con un beneficio lógicamente propio. Nosotros revertimos completamente todo en la sociedad. Y además, como ha dicho antes Santiago, es verdad que hay muy poca gente que realmente no recupere sus joyas, por no decirte que el dato es correcto, son 97%. Realmente nuestro interés es justamente ayudar a la gente, primero, a conseguir un préstamo justo en condiciones muy buenas y muy rápidas, pero también a que conserven la propiedad de las joyas. Claro, no es lo mismo cuando tú acudes a vender. Evidentemente, si vendes tus joyas, pues bueno, has perdido esa parte de patrimonio que en otra ocasión te puede volver a ayudar en un momento determinado a conseguir otra vez un dinero. Es una completamente diferente a cualquier tipo de negocio particular que puedas ver. Ramón. Sí, es remarcar un poco lo que marcan o lo que han hablado mis dos compañeros, ¿no?
entender que el producto nuestro repercute en la sociedad. Trabajamos muchas de nuestras fundaciones con Cruz Roja, con diferentes centros, por ejemplo, mi fundación con un centro de Alzheimer, unidad del daño cerebral. O sea, todo esto que estamos hablando repercute en la sociedad y además en sectores de la sociedad necesitados. Pero tampoco nos debe de dejar de ver o ocultar, ¿no?, todo nuestro trabajo en esto de la acción social, que es tremendamente importante. Como bien dice Santiago, el 97% de las prendas o de las garantías son recuperadas. Eso permite que ese 97% pueda revolverse a refinanciar en un momento dado. Si ese porcentaje fuera inferior, esa gente perdería esa posibilidad de financiarse, esa posibilidad de seguir llegando a un crédito, como bien también decía Santiago, inminente, en 10 minutos, sin avales, sin notarios, simplemente con la cesión de tus joyas. Y corregidme si me equivoco, la denominación de monte está reservada a vuestras entidades, es decir, de cara a su identificación por parte de la ciudadanía y, como decía antes Ana, sin querer esto decir que la actividad desarrollada por otros operadores tenga que calificarse ni mucho menos de forma negativa, solamente un monte puede utilizar esta denominación cuando cumple determinados requisitos que están establecidos en la legislación, ¿correcto? Así es. Santiago, por ejemplo. Así es. Sí, bueno, tú, aquí yo creo que el que tendría que hablar más eres tú, que eres un experto jurista, casi diría, ¿no? Y además buen conocedor de nuestra historia, ¿no? Y sí, pero efectivamente hubo el gran movimiento financiero, ¿no?, que hubo a partir del 2008, pues esto lo que hizo es que esas entidades que acogieron o que acogían a los montes de piedad, porque crecieron mucho más que los propios montes, aunque, como decían, el origen realmente de las cajas eran los montes. Luego, al final, nos convertimos como en lo de cola de león, ¿no?, cabeza de ratón, ¿no? Pues somos la cola del león de las cajas. Con la hecatombe financiera que ocurre 2008, 2009, 2010, pues bueno, la mayoría de las entidades desaparecen y con ello también desaparecen una gran cantidad de montes de piedad, desgraciadamente. A partir de ahí, sabes que se crea una legislación específica para que solo podamos denominarnos montes de piedad aquellos que somos herederos o pertenecemos de algún modo a una entidad a su vez heredera de esas primogenias, ¿no?, de una fundación ordinaria, una fundación bancaria, es decir, no cualquiera no puede poner un rótulo en la calle y decir que es un monte de piedad, ¿no? Tiene que provenir de estas entidades históricas, digamos. Pero como digo, tú, José María, eres un buen conocedor de todo esto. Sí, pero bueno, yo hoy estoy de moderador, hoy os dejo que habléis vosotros y desde luego que sois vosotros los que tenéis más que aportar que yo, que mi visión desde luego es mucho más parcial y limitada. ¿Algo que añadir, Ana, Ramón? No, lo ha explicado perfectamente Santiago. Es que es así y es tal cual. De acuerdo. Entonces, por seguir avanzando y tocar en los 15 minutos que nos quedan todos los temas. De la inclusión financiera, creo que ya hemos hablado. Me ha parecido muy interesante lo que comentaba Ramón, vinculado al hecho de que el 97% de los préstamos se pagan y, por tanto, se puede recuperar la joya, el empeño, lo cual además permite, yo creo que esto ya es sinónimo de inclusión financiera, que esa persona pueda solicitar un nuevo crédito, un nuevo préstamo. Préstamo en puridad es la palabra jurídica, más que crédito. Y de la usura también hemos hablado en algún momento. Curiosamente, en el nacimiento de los montes aparece la concesión de empeños a tipos módicos y todavía, en cierto modo, es curioso cómo algo de esto sigue quedando en comparación con los préstamos que ofrecen otros operadores. De modo que creo que todo esto es interesante. Os lanzo una pregunta que, en cierto modo, aglutina dos. Por una parte, aunque hemos visto al principio que el número de familias, que son bastantes, que se benefician de estos préstamos, el volumen de
préstamos ignoraticios, unos 150 millones de euros. A pesar de todo, insisto, son dos preguntas en una, creo. ¿Cuáles son los motivos que originan que todavía no se le pueda sacar más partido a la institución que representan los montes? Y creo que vinculado con esto, quizá también sería conveniente que pudierais añadir algo sobre el perfil de la clientela, tanto, ¿por qué no?, el actual perfil como otro perfil de clientela que también se podría beneficiar de la actividad de los montes. Ramón. Perfecto. Pues bueno, el perfil, por empezar por el final, hoy en día yo creo que ya es un perfil universal, ¿no? Viene cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de edad, de cualquier tipo de género, autónomos, empresarios, desempleados, amas de casa. O sea, el abanico es tremendo y sorprendente, y de todo tipo de edad y ya le digo, de nivel cultural. Con respecto también a eso que nos comentabas de por qué podríamos o cómo podríamos llegar a más gente, ¿no? Enlazando un poco también con lo que hablaba antes Santiago, ¿no? Toda esa vorágine de los años, de los primeros años del 2000 hasta llegar a la ley del 2013, en la cual ya las cajas de ahorros, como quien dice, se desaparecen, ¿no? Hasta ese momento nosotros que estábamos vinculados a esas cajas de ahorros, y es verdad que estas entidades no promocionaban mucho nuestro producto, no le daban la importancia, digamos, publicitaria o cómo llamarlo así. De tal manera que sí es verdad que desde ese momento, cuando las fundaciones se dan cuenta que los montes son, o las sociedades crediticias, son importantes para su movimiento económico, para su desarrollo económico, empezamos a abrirnos más. Entonces, notamos ese aumento de clientela, ¿no? Ese boom, ¿no? Al final, a lo mejor, yo siempre lo digo, el problema que tenemos es que nos conoce muy poca gente. Cuando nos conociese más, nuestro producto está en la rueda del mercado de crédito y, por lo tanto, es una opción más a valorar por el cliente final. Ana. Sí, bueno, añadiendo un poco a lo que ha comentado Ramón, en cuanto a lo del perfil, que efectivamente es muy variado, también hay que destacar la incorporación de gente joven. O sea, a ver, el tema de los montes de piedad parece que sea, pues eso, una cosa muy anacrónica, como que la gente, muchísima gente incluso cree que eso ya no existe, ¿no? O sea, diciendo, pero que todavía hay un monte de piedad. Bueno, pues ahora, sorprendentemente, y a partir de que estamos intentando impulsar con publicidad y con acciones concretas, por ejemplo, la Semana de los Montes de Piedad, en fin, desde la asociación estamos impulsando acciones puntuales pues para intentar ser más conocidos, pues se han incorporado los perfiles gente joven, pues parejas que a lo mejor oye, pues se han enterado, tienes ahí en casa pues joyas que a lo mejor tampoco hace falta que sean grandes joyas, o sea, joyas normales, que mucha gente, pues la medallita de la comunión de los niños, en fin, cosas normales. Pues viene gente pues simplemente pues para conseguir a lo mejor el dinero para comprar los libros de los niños, la matrícula de la universidad, para irse de vacaciones, es decir, no solamente hay que pensar en los Montes de Piedad como algo antiguo, anacrónico y que solamente se utilizaba para ocasiones, en fin, que eran ya casi desesperadas. No es así. Hoy en día los Montes de Piedad, lo importante es que efectivamente estamos abiertos a cualquier situación, a cualquier público y no solamente para necesidades puntuales, sino también para el consumo, o sea, para cosas lúdicas también, o sea, que no hace falta pensar en un Monte de Piedad como el último recurso, no, es que es igual que cuando la gente piensa, pues me voy al banco a pedir un préstamo para comprarme una lavadora. Bueno, pues a lo mejor si vienes al Monte de Piedad con tus joyas, consigues el préstamo más rápido, eso indudablemente, únicamente con la garantía de tus joyas, que además las vas a seguir manteniendo y van a seguir siendo de tu propiedad, y en un momento te llevas el dinero para comprar la lavadora. Quiero decir, a ver, esperamos que se incorpore, como se está viendo, mucha más gente, ¿no? Jóvenes y, como ha dicho Ramón,
pequeñas empresas, autónomos, profesiones liberales. En fin, el perfil es muy variado y yo creo que podemos aportar mucho a la sociedad en general. Santiago, ¿quieres añadir algo? Sí, no, simplemente que estamos haciendo un esfuerzo muy grande todas las entidades, ¿no? Para precisamente que esa visión de última instancia o esa visión casi vergonzante, hacerla cambiar y ver que no somos así. O sea, ahora mismo los montes son entidades modernas, fiables, a la que acuden perfiles muy diversos, como acaba de decir Ramón y Ana, ¿no? Y sí estamos poniendo todo en el asador para que se nos vea así y para que no sea como a lo mejor nuestros padres o abuelos, como hace años iban a una entidad financiera y entraban con su mejor traje, ¿no? En los años 40 a lo mejor, porque iban con vergüenza a pedir un crédito. Pues esperemos que la verdad cada vez ocurre menos, ¿eh? O sea, ahora mismo los patios de operaciones de las oficinas, como decimos, es muy diverso, es gente fantástica y de perfiles muy distintos y ir quitando ese aura que podía ser de última instancia cuando no lo es, Ya, sí, puntualizando y siguiendo con lo que estaba comentando Santiago, que además él también estuvo en la última reunión que tuvimos en Pignus a nivel, por contar una anécdota de un cliente no español, para que nadie se pueda sentir aludido, nos comentaba el compañero de Suiza de un chico, un joven empresario, un joven que no le daban el crédito en ninguna entidad financiera, su padre le presta un Rolex de oro y él tiene una idea de negocio para post-COVID. Con ese dinero se va a un país asiático, monta este negocio y al año vuelve contando que su negocio es todo un éxito, que se lo ha vendido a una multinacional por varios millones de euros, agradece el esfuerzo del Monte en ese momento que le solucionó el poder invertir y ser emprendedor y recupera su reloj para devolvérselo a su padre, el cual le había cedido. Entonces, eso en España también sucede. Cuanto esto, pues porque nadie pueda sentirse o pensar que es su opción, ¿no? Pero eso existe. Yo creo que es muy interesante lo que comentáis, porque del monte o los montes en general, identificados con instituciones que resuelven situaciones de necesidad, pasamos a otra en la que lo habéis dicho expresamente Ana y Ramón. Nos vemos con el recurso al monte con un fin de consumo, lo cual es totalmente legítimo, e incluso de emprendimiento. Aquí ya el valor de generación de riqueza es mucho mayor. En el ejemplo que comentaba Ramón, como de un reloj que se ignora, pues al final nace una empresa que adquiere un valor, además un valor bastante significativo. Yo creo que también es interesante que entre todos seamos capaces de hacer ver en general a la ciudadanía esta evolución que me parece que es muy importante y que el espacio que se puede alcanzar por los montes, insisto, no se limita únicamente, y esto lo sabéis vosotros mejor que yo, que es el de las situaciones de vulnerabilidad o de necesidad. Y ya para ir terminando, una última pregunta, y aparte de ella, pues me gustaría cerrar con una valoración final, una reflexión final por cada uno de vosotros. Volvemos al tema de la educación financiera. Lo comentó Ana al comienzo y de hecho es lo que nos trae a este webinar, a este encuentro organizado por Edufinet y por Presea conjuntamente. Educación financiera entendida como el conocimiento y las competencias que van a permitir que el ciudadano, que el particular, tome no necesariamente las mejores decisiones, pero al menos sí decisiones informadas. Tener información va a ser sinónimo, por lo general, de tomar una buena decisión y también, además de decisiones informadas, decisiones responsables, es decir, en la que el individuo asume las consecuencias de la decisión que libre informadamente ha tomado. Dicho todo esto, por explicar un poco y poner en contexto qué es la educación financiera, ¿cómo creéis que la educación financiera puede contribuir a la actividad de los montes
y a dar a conocer más la actividad de los montes. Santiago, comenzamos por ti en esta ocasión. Pues yo creo que es clave porque nos sitúa en esa normalidad, ¿no? En esa alternativa distinta de financiación accesible y para clientes con circunstancias muy diversas, que nosotros es lo que queremos transmitir, ¿no? Y además es que está en nuestro ADN el hecho de que los clientes tomen esa decisión, como dices tú, de manera con todo el conocimiento, ¿no? Y con todas las consecuencias que puede tener. Al final, nosotros tenemos esa ventaja que es que no te influye, digamos, en otras situaciones financieras que puedas tener el empeño de una joya, simplemente se queda ahí, tú garantías tu joya, con lo cual no va a otras listas de morosidad ni digamos, afecta a otras opciones financieras que puedas tener, pero sí somos especialmente cuidadosos en la transparencia, en la información. Nosotros, todas las entidades españolas en sus contratos transmiten claramente cuál va a ser el interés, cuál va a ser la comisión que haya por un exceso, a lo mejor en el tiempo del préstamo, en fin. Es algo que desde el minuto cero todos hemos puesto muchísimo interés, con lo cual estar en este entorno de educación financiera para nosotros es valiosísimo, nos aporta muchísimo, nos gusta, nos hace sentir que estamos cerca de esas otras vías de financiación más habituales y, en fin, nos lleva casi a nuestros orígenes, ¿no? Porque los orígenes de estas entidades, hablabas tú antes de la usura, nacen precisamente para luchar contra algo que estaba en la sociedad, en el día a día. Fuimos las primeras entidades que casi admitían a mujeres, ¿no? Para la hora de solicitar un crédito, cuando en entidades financieras al inicio de no tenían capacidad las mujeres de obtener crédito, pues los montes de piedad ya se lo ofrecían a las mujeres simplemente por llevar su objeto, con lo cual nos sentimos encantados de poder sumar y a la vez que todo el mundo que está en torno y con el interés de la educación financiera nos aporte también. Ramón. Pues siguiendo la línea, ¿no?, de Santiago, también pues comentar la formación de nuestros empleados, que no solo son los que al final transmiten esta información al cliente final, ¿no? No solo están formados como tasadores, gemólogos y demás, sino que también tienen una formación económica en la cual pueden transmitir de forma sencilla y clara al ciudadano o al cliente final todos estos contratos que a veces se pueden convertir con tanta legislación un poco farragosos para la gente normal en entenderlo. Por ejemplo, es saber explicar cualquiera de nuestros compañeros un TAE o saber explicar un interés de demora, como el que podía hablar antes Santiago. Eso también nos diferencia, ¿no? Y ayuda al cliente a tomar una decisión y a saber qué es lo que conlleva su firma del contrato. Entonces, esas cosas que luego en esos otros contratos de compra con derecho a recompra, ¿no?, que tienen algunas instituciones, como decíamos antes, lucrativas, se pueden ver escondidos hemos llegado a comprobar hasta un 60% anual sobre el capital prestado. Entonces, estas cosas son las que nuestros compañeros hacen que el cliente pueda valorar. Ana, para terminar esta última pregunta. Bueno, básicamente lo mismo que han dicho los compañeros y bueno, también reseñar que efectivamente con las explicaciones que nuestros tasadores dan a los clientes sabemos y nos lo manifiestan así que están agradecidos, es decir, agradecen mucho que se les explique, de alguna manera pues estamos impartiendo también educación financiera dentro de los límites, digámoslo así, o de las posibilidades que tenemos dentro de nuestras instituciones, pero realmente es verdad, estamos encantados, como han dicho los compañeros, de estar incluidos en este ámbito, porque realmente eso hace que efectivamente nos acerquemos más al público en general y demostrar que somos también
un sitio donde se puede pensar, o es más, donde debería la gente pensar acudir en el caso de solicitar un préstamo. Y es lo que hemos hablado desde el principio, la educación financiera es vital, porque es lo que les va a ayudar a decidir libremente, ¿no? De una forma acertada o no, pero al menos si tienes la información, tienes criterio para poder decidir qué es lo que en ese momento más te interesa. Por tanto, es vital, de vital importancia y efectivamente, como decía antes el compañero Santiago, realmente es que en realidad esto se ha hecho desde casi los inicios, por no decir los inicios de los montes. Pues de una manera o de otra, o de forma intuitiva, por decirlo así, no normalizada, pero sí que se ha ido ayudando en la educación financiera pues desde, cientos de años, aunque suene así un poco exagerado, pero es la realidad, desde cientos de años, que son los años que tienen estas instituciones. Sí, va completamente ligado, ¿no? Claro. La lucha contra la usura con la educación financiera. Claro, yo creo que es algo que tiene su sentido en los dos juntos. Sí, yo quería subrayar esa idea porque me parece que es muy valiosa. Comparto que tanto la actividad de los montes, insistimos, sin ese componente de ánimo de lucro, porque se vinculaba a la obra social de lo que eran las cajas de ahorros inicialmente, los montes y la educación financiera sí que comparten un origen y es este compromiso social. Ahora se habla mucho de la función social de la empresa. Yo creo que esa función social siempre ha estado ahí y en el caso de los montes esa función social es que es inherente a su propia condición. Ahora se habla de la responsabilidad social corporativa y también creo que este componente de responsabilidad social claramente lo encontramos en lo que hacen los montes y en lo que se hace a través de un programa como es EduFinet de educación financiera. En ambos casos, en síntesis, ponerse al servicio de la sociedad. Pues vamos a terminar, pero sí me gustaría, a modo de resumen o a modo de reflexión final, en un minuto, pues que cada uno de vosotros tengáis la palabra para cerrar. Ramón, comenzamos contigo. Un mensaje final. Bueno, lo primero, agradeceros a EduFinet por haber contado con Presea para este webinar. Eso es lo primero, en nombre de mis compañeros, así ya ellos pueden tener más tiempo. Y el mensaje final es simplemente que nuestras entidades están aquí, es una opción más que hay en el mercado y que abierta a que cualquier persona pueda utilizarlo. Y siempre desde la máxima transparencia, como indicamos desde el principio. Santiago. Sí, casi lo resumiría con una frase, decir, estamos orgullosos de nuestro pasado, pero mirando al futuro. Es decir, estamos orgullosos de tener 3 siglos, pero queremos trabajar por seguir siendo útiles a la sociedad del siglo XXI, ¿no? Durante estos cientos de años, como decía Ana, que tienen estas instituciones, fíjate si no habremos sobrevivido a circunstancias diversas, a guerras, a crisis, a situaciones, en fin, muy complejas, ¿no? Y siempre han sobrevivido estas entidades, ¿no? Entonces, nosotros, nuestro afán es, y así estamos trabajando, en seguir siendo útiles para la sociedad del siglo XXI. Muy bien. ¿Y Ana? Bueno, pues nada más, poco más que añadir a lo que han dicho los compañeros. Únicamente decir que hablamos con tanto entusiasmo de nuestro trabajo y de los Montes de Piedad porque realmente creemos en lo que estamos haciendo. Estamos orgullosos del trabajo que realizamos y pensamos que tenemos, como hemos dicho al principio, un hueco en la sociedad como alternativa más a la financiera. Y que venga la gente a los Montes de Piedad. Estamos seguros de que cuando entren por primera vez serán fieles, como se demuestra prácticamente en toda nuestra clientela. Es decir, simplemente creen cuáles son nuestros servicios, porque estamos seguros de que volverán y nosotros encantados de recibirlos. Ya está. O sea, básicamente lo que hemos dicho los 3 compañeros, que los montes hemos estado, estamos y esperamos seguir estando. Muy bien, pues muchas gracias. Espero, como decía Ramón,
que con este webinar hayamos sido capaces de generar más conocimiento de qué es un monte, de qué son los montes, de su función, de su utilidad. Y nosotros igualmente, desde el proyecto EduFinet, también tenemos en el ámbito de la Fundación Unicaja un monte, el Monte Activo. Esperamos, en primer lugar, que os hayáis sentido todos cómodos, que esta conversación haya servido para dar a conocer los montes y, por supuesto, espero que esto no sea una raya en el agua y que podamos seguir trabajando junto con Presea y con los montes en iniciativas para dar a conocer qué son los montes en la sociedad del siglo XXI, sin olvidar, desde luego, cuáles son los orígenes históricos, que yo creo que se ha comentado por todos, son un motivo de, entre otras cosas, de satisfacción y de orgullo. Así que nada más, aquí terminamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.